Buenas noches, es un gozo encontrarnos nuevamente, es un gozo y un privilegio poder preparar este espacio, disfrutar este tiempo en el cual nos acercamos a la palabra de Dios, nos acercamos al Dios de la palabra, recordando siempre que Él nos llama a acercarnos confiadamente delante del trono de su gracia, porque allí tenemos la seguridad de encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y una de las maneras en que el Señor nos socorre es dándonos dirección, sabiduría, aliento y fortaleza a través de su palabra. Por eso es que la palabra es una palabra viva, eficaz. Es la palabra de Dios que nos enseña, que nos corrige, que nos alienta. Y hoy continuamos dando una mirada a los proverbios. Hoy estaremos terminando el capítulo 17 del libro de Proverbios. Estaremos meditando desde el verso 14 hasta el verso 28. Así que le pedimos al Señor su bendición, le pedimos al Señor su sabiduría para entender su palabra y le pedimos a Él que nos fortalezca para vivir su palabra. Señor, gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Gracias por este tiempo especial que es encontrarnos contigo, Señor. Gracias por ayudarnos en el camino. Gracias por caminar con nosotros, Señor, en esta senda que muchas veces es difícil. Señor, presentamos la situación especialmente que está pasando la República de Venezuela. Te pedimos, Señor, que tu gracia, que tu favor, que tu misericordia sea con esta nación. Te pedimos, Padre amado, que tú tengas el control y que tú, oh Padre amado, des prudencia y sabiduría en medio de todas estas circunstancias. Y gracias, Señor, nuevamente por la oportunidad de abrir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Vamos a dar lectura al texto del día de hoy, que es Proverbios capítulo 17, y comenzamos desde el verso 14. La palabra de Dios dice así: El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja, pues, la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Qué porción más preciosa de la palabra de Dios. Versículo a versículo nos va hablando de una verdad y cada versículo entonces va
aclarando, ampliando, reforzando esa verdad, quizás con otros términos, pero va al mismo objetivo. Y en este caso, hoy estaremos meditando en especial el versículo 17 en cuanto a la amistad, el amigo. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Ahora, cuando comienza el texto, nos habla acerca de la discordia, nos habla acerca de la contienda, cosa que no es buena, sobre todo en el ámbito de la amistad. Sí es bueno contender, y hay momentos en que tenemos que contender, como nos dice el libro de Judas capítulo 1, verso 3, que contendamos ardientemente por la fe o por la verdad. Cuando la verdad de Dios, cuando los principios bíblicos están siendo socavados, menospreciados y se pretende de ser destruidos, entonces nosotros tenemos que levantarnos y, como dice allí el libro de Judas antes del libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, capítulo 1, verso 3, debemos de contender, de batallar ardientemente por la verdad, por la fe. Ahora bien, en relaciones de amistad, pues la contienda y la discordia no tiene cabida, es destructiva, es algo que no concuerda con el mismo término de la amistad. Hay dos cosas que remarca el versículo 13 que el Señor abomina en extremo, y es el que justifica al impío y el que condena al justo. Ahora bien, en la amistad no podemos nosotros justificar la maldad, nosotros no podemos actuar mal contra el que está haciendo el bien, ¿no? En ambos casos desdice, socava, destruye ese vínculo precioso que es la amistad. Es bueno, es importante tener amistades, es algo precioso, es algo maravilloso poder decir tengo un amigo. Ahora, no podemos ser amigos de todo el mundo, en especial si refleja el carácter de lo que describen estos versículos, ¿no? Por ejemplo, aquel que solamente busca la contienda, la discordia, el pleito, la disputa, el que está siempre, como dice el verso 19, ama el pleito, ama la transgresión. El verso 20 lo describe como perverso de corazón, el que revuelve con su lengua caerá en el mal, aquel que siempre anda trayendo pleito y contienda y chisme y queja. Es muy difícil establecer una amistad como tal con un tipo de persona de ese carácter, ¿no? También vemos aquellos que siempre están como el verso 22, con un espíritu triste, ya que el espíritu triste seca los huesos y eso contagia también a las demás personas, la amargura, ese estado de ánimo siempre constantemente negativo, quejumbroso. Eso es algo que no llama, que no atrae, que no es prudente establecer una amistad con alguien así. Dar nuestros, quizás compartir nuestras luchas, algunas situaciones personales, no es bueno compartirlo con todo el mundo no valora, todo el mundo no está por ayudar, sino más bien hay muchos que están es por traer contiendas y usar quizás lo que le decimos más adelante en nuestra contra en alguna situación, ¿no? También el verso 24 dice, los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Entonces hay que evitar ese tipo de personas que son necias, que constantemente van en contra de la sabiduría de Dios, que constantemente están cuestionando los actos de Dios, que constantemente están rebatiendo, están rechazando la bondad, el amor, la misericordia de Dios. Si debemos de acercarles para hablarles la verdad, pero no para
compartir nuestra vida personal, nuestra vida íntima, ya que no hay ese vínculo real de lo que describe el verso 17 como la amistad. Volviendo a ese versículo 17, dice entonces, vea muy bien, escuche muy bien, perdón. En todo tiempo, es decir, la amistad se demuestra en todo tiempo, en tiempos difíciles, en tiempos de alegría, en tiempos de malas noticias, en tiempos de buenas noticias, en tiempos de abundancia, en tiempos de escasez, en tiempos de paz, en tiempos de batalla. El verdadero amigo va a estar en todo tiempo allí al lado nuestro para animarnos, para levantarnos, para darnos ánimo, para proveernos incluso cuando haya escasez en nuestra vida, cuando tengamos alguna necesidad. El amigo va a estar allí en todo tiempo. En la Biblia nos habla acerca de Abraham. Abraham fue llamado amigo de Dios. La Biblia nos habla acerca de Job, que tenía amigos y esos llamados amigos lo que vinieron fue a traerle más leña al fuego y a traer más dolor y más sentido de una conciencia destruida sobre la vida de Job. También vemos que más adelante en el Nuevo Testamento Jesús se presenta como el verdadero modelo de la amistad, ¿no? Así que en todo tiempo, en primer lugar, ama el amigo, porque el amor se describe en la palabra de Dios, puede escribirse como el amor de Dios, que es el amor ágape, pero también está el amor filial, ese amor de amistad, ese amor de hermandad, ¿no? Y es la verdadera descripción de la amistad, el que ama incondicionalmente, el que nos ama a pesar muchas veces de nuestras debilidades, de nuestras carencias y aún de nuestros defectos, ¿no? Entonces, en todo tiempo, en primer lugar, ama el amigo y va mucho más allá de la amistad. Ya cuando ese vínculo de amistad es un vínculo como el de David y Jonatán, que aún Jonatán, sabiendo que su padre perseguía a David para destruirlo, él se presta y ayuda a David, ¿no? Porque ya más que una amistad hay una hermandad, ¿no? Y qué precioso que Dios nos llame a nosotros, los integrantes de su cuerpo, su iglesia, nos llame hermanos. Somos hermanos en Cristo todos aquellos que le hemos rendido nuestra vida a Jesús como nuestro único y todo suficiente Salvador, ¿no? Y eso es algo precioso que Dios nos describa de esa manera. Somos más que amigos en Cristo, somos hermanos en Cristo, tenemos un mismo Padre celestial. El Señor Jesucristo en el libro de Hebreos dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿no? Eso es algo maravilloso. Entonces, y es como un hermano cuando, dice, en tiempo de angustia, porque en tiempos difíciles, si no hay una verdadera amistad, si no hay una verdadera hermandad, pues la tendencia es que nos abandonan, se alejan de nosotros, al contrario, le ponen más leña al fuego para terminar de destruirnos, pero en medio de esos tiempos de angustia, como los describe aquí la palabra de Dios, y la palabra angustia es esa presión que se ejerce en un lugar de poco espacio, angosto, cuando todo parece que nos está apretujando, aplastando. Entonces, en esos tiempos donde nos sentimos aplastados es donde encontramos y percibimos y vemos la verdadera amistad que se demuestra como una hermandad. Mire, para ir terminando y ver este concepto, ¿no? En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, en el libro de Juan, capítulo 15, desde básicamente el verso 11 hasta el verso 15,
nos habla con unas palabras maravillosas, ¿no? Que Dios nos llame sus amigos. Esto es algo increíble, esto es algo glorioso, ya que nosotros éramos enemigos de Dios, ya que Él dio su vida por nosotros cuando nosotros estábamos en un estado de enemistad con Él, y Él nos mostró el verdadero amor. No solamente al venir a este mundo, no vino a hablarnos únicamente, a enseñarnos únicamente, a guiarnos únicamente, vino a dar su vida por nosotros. Y ese vínculo se establece de una manera maravillosa a tal punto que nos llama sus amigos. Y esto debemos de valorarlo, que Dios nos llame sus amigos. Esto debe de mover las fibras más sensibles de nuestro corazón y vivir de una vida que corresponda con esa amistad que Él nos ha ofrecido, que Él nos ha extendido. Debemos nosotros de vivir de tal manera que valoremos, que amemos, que estimemos, que pongamos muy en alto esa amistad que nos ofrece Dios hecho hombre, Emmanuel, el Señor Jesucristo. Vea cómo lo dice aquí la palabra de Dios en Juan capítulo 15, verso 11. Dice, estas cosas os hablo, es Jesús hablando, es Jesús expresando desde lo profundo de su corazón. ¿Y cómo lo expresa? Con un sentido de gozo, con un sentido de alegría. Nos llama amigos de una manera alegre, de una manera gozosa, y asimismo nosotros debemos de recibir esa amistad, de vivir esa amistad, de establecer e incrementar ese vínculo precioso con nuestro Señor. Dice, os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Se preocupa de que podamos vivir una vida llena de gozo. El gozo no depende de las circunstancias, el gozo no depende de la escasez, el gozo no depende de la abundancia. Y cuando nos mostramos verdaderamente amigos, nos gozamos que nuestros amigos prosperen, nos gozamos que nuestros amigos sean sanados, nos gozamos cuando nuestros amigos consiguen un buen empleo, cuando obtienen un título, cuando tienen un ascenso, cuando progresen en la vida espiritual, más importante aún, y aún ver amistades que crecieron cuando éramos jóvenes, que han llegado a los pies de Jesús. Eso es algo maravilloso. Ya no son amigos nuestros únicamente, sino que ahora son hermanos en Cristo, y esto nos llena de gozo, esto nos llena de una satisfacción, que ver que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz no fue en vano, y que el trabajo que podamos hacer nosotros incrementando, contribuyendo en ese vínculo de amistad tampoco es en vano. Trae gozo, trae satisfacción, trae verdadera alegría a nuestra vida. Pero vea cómo sigue diciendo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Nuevamente establece en primer lugar el amor como la corona en la relación de amistad, ¿no? Entonces, este es mi mandamiento, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿De qué manera nos amó el Señor? Pues bien, Él dio su vida por nosotros. Y no es para esperar que todas nuestras amistades den su vida por nosotros. Sabemos que quizás yo tampoco en ciertas circunstancias pueda dar mi vida por una amistad, pero está hablando de despojarnos en ciertas circunstancias de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra amistad, y contribuir con las necesidades de los que llamamos hermanos o amigos, ¿no? Entonces, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. De Jesús, sí, Él modeló, Él cumplió con su promesa y Él dio su vida por nosotros. Él nos mostró la verdadera amistad y debemos de seguir ese ejemplo. Él nos la mostró de una manera perfecta y nosotros vamos
poco a poco creciendo en ese conocimiento y en esa visión y meta de contribuir en la amistad. Pero vean cómo sigue diciendo, y ya vamos concluyendo, verso 14. Vosotros sois, ¿no? Vosotros, le habla a la iglesia, le habla a su pueblo, vosotros, todos nosotros. Dice, mis amigos. Y pone una condición, es una promesa maravillosa, poder tener amistad y ser llamados y ser amigos de nuestro Salvador, del Señor del cielo y de la tierra, pero hay una condición: si hacéis lo que yo os mando. No llegamos a ser amigos de Cristo porque obedecemos, no. Por ser amigos de Cristo, la consecuencia natural, la reacción natural es que le obedecemos, y le obedecemos porque le amamos, y le amamos porque Él nos mostró la verdadera amistad. Entonces el verso 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ya no únicamente somos siervos, servidores del Señor, sino que somos amigos. Nos ha mostrado la voluntad del Padre. Está aquí en la revelación escrita de su palabra. Nos ha mostrado el deseo de Dios de caminar con Él en oración, en meditación, en reflexión, en servicio, para contribuir con la extensión de su reino. Nos ha mostrado su plan, nos ha mostrado el deseo de Él de alcanzar a aquellos que, por los cuales Él dio su vida. Entonces ya únicamente no somos siervos, ahora nos llama amigos, ¿no? Qué hermoso. Así que volviendo al capítulo 17 del libro de Proverbios, vean cómo se refleja un verdadero amigo. Entonces, ama en todo tiempo, es más que un amigo, es un hermano. El verso 22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, o sea, siempre muestra gozo por nuestros logros, cuando alcanzamos alguna meta, aún muestra gozo cuando vencemos alguna batalla. También verso 24 dice, en el rostro del entendido aparece la sabiduría. Esa amistad entonces refleja sabiduría, nos da un buen consejo, nos guía al entendimiento, nos lleva a los pies de Jesús. Esta es la verdadera definición de la amistad. Todo aquel que nos acerque a Jesús es nuestro amigo. Todo aquel que nos aleje de Jesús se constituye en nuestro enemigo. Y también, mis amados, verso 27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, y de espíritu prudente es el hombre entendido. Es decir, el que muestra sabiduría, muestra entendimiento cuando nos habla, cuando nos aconseja, cuando muestra prudencia hacia nosotros. Mis amados, hoy el llamado es a que veamos a Jesús. Jesús nos está llamando nuevamente, venid a mí. Y Él desea establecer ese vínculo de amistad solo y únicamente cuando usted viene a los pies de Cristo Jesús. Que ya los que estamos en Cristo, pues, valoremos la amistad en primer lugar que Dios nos ofrece a través de su Hijo, y la amistad que nos lleva a establecer y crecer en el vínculo de la hermandad como iglesia, como cuerpo de Cristo Jesús. Que el Señor nos guíe, que el Señor nos dé sabiduría y que el Señor nos dé fortaleza para continuar siendo amigos del Señor y así también ser amigos y hermanos de el cuerpo de Cristo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo maravilloso, gracias por esta verdad gloriosa, gracias por tu amistad, Señor, gracias por llamarnos amigos. Ayúdanos, Señor, a valorarlo, ayúdanos, Señor, a tenerlo en alta estima, ese llamado, Señor, esa voz que das a tu iglesia, ofreciendo tu amistad y mostrándote como el verdadero amigo. Gracias, Señor, por esas personas que nos guían a Jesús, esa verdadera amistad. Gracias, oh Dios. Te pedimos, Padre amado, que nos continúes guiando y
llevándonos, Señor, a verdaderos amigos que nos acerquen cada día más a ti. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Como cada miércoles, una mirada a los proverbios, y cada domingo tenemos una celebración allí con gozo y alegría, alabando a nuestro Salvador y también recibiendo más consejo, más sabiduría en la exposición de la palabra de Dios. Dios les guarde, Dios les bendiga. Alianza Cristiana y Misionera, domingos 11 de la mañana.